Buenos días a todos y a todas las que nos acompañan el día de hoy en el primer día de Semana de Feminismos. Y esta es la segunda conversación de nuestra semana de este año 2023. Y pues bueno, también estamos un poco de manteles largos porque este año es la octava edición de Semana de Feminismos. Y pues bueno, el hecho de que sean 8 años, ¿no? Ininterrumpidos, incluso con todo y pandemia, pues siempre es un reto, ¿no? Entonces, ese reto implica, pues entre muchas otras cosas, que van más allá de la logística, es pensar qué conversaciones y qué diálogos tenemos pendientes, pues porque aunque quisiéramos que no existieran ese tipo de espacios, es decir, amamos mostrar nuestro enojo y amamos tener un espacio en el que podamos verbalizarlo. Preferiríamos, evidentemente, que este tipo de conversaciones no fueran necesarias. Es decir, en un mundo ideal, que no tuviéramos que platicar sobre esto. Pero entonces, esas conversaciones y diálogos que tenemos pendientes, pues ahí están, siempre las vamos sumando año con año y también a veces nos preguntamos si hay algunas conversaciones que necesitamos actualizar o traer de ediciones anteriores. El punto es que la discusión y la conversación siempre sigue, ¿no? En años anteriores hemos tenido conversaciones, por ejemplo, o hemos platicado sobre mujeres en STEM o mujeres en medicina, hemos hablado eh, tal cual como del feminismo desde un punto de vista teórico y académico, es decir, como teoría pura y dura. Hemos platicado también sobre la labor de cuidados, hemos platicado sobre incluso la docencia, como desde la perspectiva feminista y del trabajo de cuidados. Entonces, para este año nos pareció que todo esto apuntaba a que teníamos que crear este espacio de diálogo en el que diferentes mujeres, activistas de diferentes áreas del conocimiento, de diferentes disciplinas, pusieran sobre la mesa los puntos comunes, muy a pesar, evidentemente, de las diferencias que tenemos entre pues, nuestros objetos de estudio o sujetos de estudio también. Entonces, pues bueno, así es como surge esta mesa del día de hoy, que habla sobre los sesgos de las distintas disciplinas, que evidentemente son sesgos patriarcales. Así que, pues bienvenidas a nuestras panelistas del día de hoy. Me voy a tomar la libertad de presentarlas. Así que vamos a comenzar con Lisette Gabriela Gámez Grijalva. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Innovación Educativa, es estudiante del doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Sonora. Actualmente se encuentra desarrollando una investigación titulada Trayectorias académicas de madres y padres egresados de posgrados de investigación, un análisis de los factores institucionales y sociales. Es mamá, docente, acompañante de aborto, seguro y feminista, activista por los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas, y pertenece a dos colectivas feministas. Una es Llamaradas Violetas, que activan desde el abolicionismo, y la segunda colectiva es Las Insolentes, línea sonorense de acompañamiento de aborto, que brinda información y acompañamiento para llevar a cabo un procedimiento de aborto seguro en casa a mujeres de todo el mundo. Así que bienvenida, Lisette. Y a continuación les presento a Ana Álvarez Romero. Ella es doctora en Humanidades, es especialista en literatura mexicana del siglo XX y XXI, también especialista en poesía coloquial y teoría literaria feminista. Ha trabajado en distintas instituciones educativas de nivel superior, actualmente en el Tecnológico de Monterrey, Campus Sonora Norte, y también ha trabajado en la especialización de promoción de lectura de la Universidad Veracruzana, sede Córdoba, Orizaba. Bienvenida, Ana. Y por último, pero no por ello menos importante, Valeria Zambrano. Ella es promotora de Georregias, que es una colectiva que ya nos ha acompañado. Es una colectiva enfocada en urbanismo feminista y cultura de cuidados. Ella también es ingeniera mecánica, es egresada de la UANL, tiene 22 años, le gusta visibilizar los problemas que vivimos todas las mujeres, es amante de la poesía y, ¿por qué no?, también de las máquinas. Así que bienvenidas a nuestras tres panelistas el día de hoy. Estamos muy contentas de tenerlas, sobre todo, como les digo, porque tenemos esta conversación pendiente y tal cual como una conversación, pues tiene que empezar con esto, una plática.
Así que me gustaría pues empezar, además de lo que ya pues pudimos compartir a partir de sus semblanzas, pues me gustaría saber si ustedes quisieran compartir también algo del trabajo que hacen, también desde sus disciplinas, desde sus campos. ¿Por qué empezamos sobre todo fuerte, ¿no? ¿Por qué desde allí empezamos con el feminismo? Entonces, no sé, quien quiera comenzar con su primera respuesta. Tenemos manita. Sí, Ana. Hola, buenas tardes a todas. Pues muchas gracias por la invitación, Gris. Déjame bajar la mano. Desde la literatura, desde el campo literario, pues ciertamente estamos en un espacio bien patriarcal por donde se mire, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, las listas que hay de autores que se leen en las facultades de literatura, incluso, ¿no? O sea, en facultades especializadas, generalmente son de hombres. Entonces llega un momento en que eso por un lado, ¿no? Pero llega un momento en que algo tan básico te empieza a sonar extraño. Y yo recuerdo que cuando estaba en la licenciatura hace mucho tiempo, antes de esta nueva maravillosa popularización de las ideas feministas, a mí me empezó a causar este ruido que todo lo que leíamos eran autores varones. Y no solamente eso, sino que las imágenes de las mujeres que se recreaban en las obras literarias eran sumamente misóginas, ¿no? O sea, era una cosa completamente horrorosa. Llegó un momento en que me cayó el 20, yo estaba a lo mejor en tercer o cuarto semestre, y entonces yo empecé a hablar y a dar mis comentarios en el salón de clases, ¿no? Que caían más o menos en el vacío, porque en ese momento, todavía no estaba esto que está ahorita. Hasta que una vez, curiosamente, fue un profesor, varón, que al final de la clase, se acercó a mí. Yo creo que no sé, a lo mejor le movió la pregunta que en ese momento yo había hecho y me dijo, oye, ¿por qué no te acercas a esta perspectiva feminista de la literatura? Y yo, ¿qué es eso? No tenía idea, que eso existía. Y además me habían dicho mis otros profesores que yo no podía estar haciendo esos comentarios sobre las obras literarias o sobre las representaciones de las mujeres. Entonces fui a la biblioteca, ahí estaba el libro y el libro me llevó a otros, ¿no? Era un libro de teoría literaria feminista de Tori Moy. Y bueno, a partir de Tori Moy empecé a conocer la producción teórica y crítica maravillosa de otras mujeres, aunque en ese momento sí fue un poco complicado porque el internet tampoco era lo que es hoy, de manera que era difícil encontrar alguna de las obras, pero afortunadamente en la Biblioteca Central de la universidad estaba Política Sexual de Kate Millett, esta obra maravillosa de los 70, en la que la autora, pues hace una crítica sustentada sobre las imágenes de la mujer y a partir de esa crítica hace una teoría, ¿no? De la política sexual. Entonces, así fue mi acercamiento primero a el feminismo desde la literatura. Ciertamente no es algo con lo que yo pensaba desarrollarme porque ni siquiera sabía que existía, no sabía que existían los sesgos, no sabía que existían un montón de cosas, pero digamos, ese fue mi primer acercamiento. Y de ahí para acá, pues ciertamente, afortunadamente, el Internet nos eh, abierto un montón de ventanas por las cuales nosotras podemos seguir leyendo, desarrollando, criticando y conversando juntas, ¿no? Hemos participado en algunos conversatorios feministas posibilitados precisamente por la internet, pero bueno, ya, a lo mejor ya me estoy extendiendo mucho. Mi primer acercamiento a la perspectiva feminista de la literatura fue así, a través de una recomendación de un libro. Y la curiosidad y la queja, además. Muy bien, muchas gracias, Ana. Liz o Valeria. Hola. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Mi acercamiento al feminismo y cómo lo he llevado a la práctica. Yo creo que esto es muy, a lo mejor, muy repetitivo, ya se ha escuchado demasiadas veces. Sin embargo, pues fue mi situación particular. Una se hace feminista por su propia historia, ¿no?
Entonces, es abrazar el movimiento, es saber, es sentir la incomodidad, por ejemplo, ahorita que mencionaba Ana, que era una incomodidad de que, y el empezar a cuestionarte, ¿no? Porque son las cosas así. O sea, no puede ser posible que yo únicamente esté percibiendo esto. Y pues prácticamente fue eso, ¿no? El tratar de acercarme a accionar a las colectivas. Sin embargo, pues yo consideré que el feminismo no era únicamente lo que yo sentía o una visión súper individual de que para mí el feminismo es esto, ¿no? Y porque realmente no lo es. Entonces, agradecida con las de arriba y estoy rodeada de mujeres maravillosas y ellas me acercaron a la teoría feminista. Entonces yo así como que empecé a estudiar, yo estoy en el campo de las ciencias sociales y pues antes de estar en el posgrado, pues yo daba clases, ¿no? Daba clases en educación básica y ahí te das cuenta, o sea, desde niños tan pequeños, 7, 8, 9 años, que ya tienen las estructuras súper marcadas y esa diferenciación y incluso ese sexismo y cómo se desenvuelven y cómo conviven entre ellos y ellas, ¿no? Entonces, pues ahí de la maestra incómoda también, varias veces me mandaron a hablar a la dirección que sí, por qué les estaba hablando a las niñas de que su cuerpo nadie lo debe de tocar. Porque pues incluso, porque como, o sea, que su tío no la va a poder abrazar y yo no, o sea, así no fue la clase, o sea, platiquemos bien todas, o sea, como mamás, alumnos y alumnas, y pues para que vean más o menos para dónde está enfocado esto. Y pues prácticamente así fue, formándome, accionando con compañeras maravillosas también y pues tratando de llevar esto a los caminos de la investigación, que sí ha sido medio complicado, sinceramente, más porque, por ejemplo, yo estoy ahorita con experiencias de mujeres, que es la maternidad. Entonces, de entrada te topas con el que, ¿y por qué no los papás también? Bueno, pues porque históricamente la maternidad y la paternidad no ha sido lo mismo, ¿no? O sea, no es el mismo mandato social el que se le impone a las mujeres y a los hombres, pero va, ¿ok? Son muchas trabas que te va poniendo la academia cuando tú te quieres enfocar a estudiar a las mujeres y sus experiencias. Porque aparentemente que históricamente se haya visto todo desde la perspectiva de los hombres, pues no es suficiente. También se les tiene que agregar en nuevas problemáticas. Y pues no sé si ya me extendí mucho. Básicamente así fue. Muy bien, muchas gracias. Valeria. Hola, bueno, gracias primero por la invitación y bueno, igual que todas, siempre fue esta pregunta de, pero ¿por qué? ¿No? Desde la universidad, ¿no? Me preguntaba por qué no hay mujeres, por qué no tengo más compañeras, por qué no me dan clases maestros, por qué. Cuando empecé en la industria y mi primer acercamiento fue con mantenimiento, igual fue porque aquí no hay mujeres, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que necesito para llegar a ser una gerente, para llegar a tener un puesto alto? ¿Por qué no hay mujeres? La verdad es que yo pues soy la única mujer en mi familia. Tengo pues a mi mamá, a mi hermano mayor y a mi hermano menor. He estado rodeado siempre de muchos hombres y la verdad mi necesidad de querer buscar más amigas y más mujeres con esta perspectiva me abrió el camino a encontrarme con Georregias. La verdad, encontrarme con Georregias fue un abrir mi mente por completo, entender el feminismo desde diferentes perspectivas, entenderlo también desde mi área de trabajo, desde mi profesión. Entonces, sí, yo básicamente mi primer contacto fue con Georgias meramente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues bueno, me voy a agarrar de un comentario precisamente de Ana, ¿no? Al inicio, y es, em, ¿cuáles son los sesgos que hemos visto, ¿no? Que atraviesan nuestras disciplinas en particular? Si bien todas reconocemos, ¿no? Lo que es un sesgo patriarcal o los sesgos colonialistas o los sesgos homofóbicos o LGTB fóbicos, en fin, reconocemos un poco qué es esto, ¿no? Pero en las disciplinas se va quizás a mostrar o va a mutar de alguna manera en particular. Entonces, ¿cuáles son, no, los que ustedes reconocen que son los que priman tanto en su praxis como pues incluso también en la vida laboral, ¿no? ¿Quién quiere comenzar? A ver, Sí. a ver si no las enfado hablando de mi investigación.
Bueno, mira, lo que pasa es que yo estoy estudiando la maternidad y la paternidad en estudiantes de, bueno, ya egresados de posgrado, ¿no? Entonces, haciendo una revisión de literatura, de bibliografía, de estudios empíricos en relación a ese tema, tú te encuentras que a la maternidad es como, se ha abordado como una situación disruptiva, o sea, como algo de que sucede de que, híjole, desde esto no debe haber pasado porque no va de acorde a las cronologías de vida, ¿no? Sin embargo, pues nos topamos con los y las estudiantes de posgrado que tienen un promedio de 34 años. Entonces, ya, o sea, y si nos vamos a las estadísticas de México, la edad promedio para que los hombres y las mujeres tengan hijos es de los 20 a los 29 años. Entonces, estamos hablando de una población que deliberadamente ya ejerce su maternidad y su paternidad, o sea, no fue una cuestión disruptiva. Entonces, no hay una investigación con relación a abordar la maternidad o no, la paternidad también como una cuestión de elección y cuáles son las implicaciones al querer desarrollarte como mamá y papá y al mismo tiempo querer continuar con tu profesión, con tu formación académica y profesional, ¿no? Y pues sí ha sido algo complicado porque bueno, ya teniendo los datos, por ejemplo, y que es evidente que hay una desigualdad y una discriminación institucional, ¿no? O sea, las instituciones de educación superior, pues son instituciones sociales y de alguna manera van a reproducir las desigualdades que hay en las estructuras, pues, sociales. Pero, pues, al momento de ya tener los datos y hacer el análisis, y ¿sabes qué? Está esto, o sea, evidentemente esto es discriminación. ¿Qué es lo que te piden ahora? Es de que hagas una doble, corroboración de tus datos, para ver si verdaderamente existe una discriminación ahí, y si tú no crees que tú estás, o sea, porque como eres feminista, y ya todo el mundo sabe que eres feminista, evidentemente, pues, a lo mejor hay una alteración ahí en los datos. Entonces son como las barreras, ¿no? Que uno se va enfrentando cuando quiere abordar este tipo de temáticas. Muy bien. Entonces, de entrada tenemos que tu objeto de estudio también, o sea, la información que puedes encontrar sobre ese objeto de estudio está sesgado y además la institución que está ahí para validar, ¿no? Esa información también tiene un sesgo, ¿no? O sea, asumen que tú tienes un sesgo, pero son ellos los que tienen el sesgo y ahí estamos jugando. Muy bien. Exactamente. Híjole. ¿Quién quiere continuar? Sí, Ana. Bueno, pues nosotras en el campo literario también tenemos sesgos por todas partes, desde lo que leemos hasta quién valida lo que leemos, ¿no? Como les decía ahorita, lo que leemos pues prácticamente es así a un 99% hombres. Y a las escritoras que llegamos a leer, pues siempre se duda de su calidad, de su autoría, de su originalidad, de un montón de cosas, ¿no? En el libro Cómo acabar con la escritura de las mujeres, Joanna Ross precisamente toca los mecanismos culturales a través de los cuales pues las escritoras son silenciadas, ¿no? No hay una prohibición explícita en nuestras culturas de se prohíbe a las mujeres escribir, sin embargo, hay un montón de prohibiciones culturales implícitas, ¿no? A lo que se espera de nosotras. Y a partir de ella, pues es que realmente existe la prohibición. Entonces, primero leemos prácticamente a puros hombres. Luego, lo que podemos decir de precisamente esas novelas, pues pasa por un filtro, eh, pues con un sesgo muy fuerte, ¿no? Lo que se puede decir tiene que ver con quién escribió la obra, pero no, digamos, no en la figura. No en el escrito, sino en la persona, si es hombre o es mujer, ¿no? O sea, si es mujer, tendemos a menospreciar o a ser más críticos culturalmente que como lo somos con los escritores. Y lo que podamos decir además, o sea, esto que les comentaba al principio, ¿no? Si alguien decía en clase de, oye, pero es que ¿por qué esta imagen de esta mujer es así? Te dicen, es que no puedes decir eso, ¿no? Eso corresponde a su época. Y luego te das cuenta de que no, de que claro que lo podías decir y que otras mujeres en la misma época en que se escribió esa obra lo estaban diciendo, ¿no? Se estaban quejando. En el asunto también de quién puede dar la crítica. Evidentemente, pues tiene más peso si es un crítico varón, ¿no? Desde una institución que lo legitime a que lo diga una feminista, como bien decía
Lisette. Siempre somos vistas a través de la sospecha, ¿no? A pesar de que desde los enfoques feministas lo que queremos precisamente es contextualizar el conocimiento, o sea, bajarlo, ¿no? Dejar que sea esa cosa abstracta que nos han vendido en la escuela y decir, no, o sea, este pensamiento viene de acá y tiene estos sesgos, que es algo maravilloso que nos permite hacer la perspectiva feminista. Entonces, a partir de esto nos damos cuenta de cómo funciona el proceso de comunicación literaria, ¿no? Cómo está sesgado lo que leemos, quién legitima, lo que se dice, es todo, digamos, un círculo que rodea precisamente este proceso de la comunicación. Entonces, tenemos como un montón de lados desde donde actuar, pero sí, claro que en un primer momento puede resultar, pues muy abrumador, ¿no? Que una no, 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 digamos, ve la salida, pero bueno, poco a poco ahí se puede ir trabajando. Bueno, yo por esta área industrial, creo que el principal sesgo que noto es básicamente ser mujer, ¿no? Ya por el hecho de ser mujer te limitan a que tienden a pensar que eres una persona que no le gusta estar en piso, que tiene miedo a las máquinas, que no se quiere ensuciar y que no quiere estar con hombres. De hecho, hace poco en la empresa en la que estaba me enteré que tienen 2 años de que empezaron a admitir mujeres operadoras, porque creían que no eran aptas para estar en ese campo laboral. Entonces, hablando también en áreas administrativas, está este mismo pensamiento, ¿no? De que, oye, me acuerdo mucho en muchísimas entrevistas la pregunta de cajones, ¿pero verdaderamente te gusta esto? A continuación de somos puros hombres, ¿no? Como si el hecho de que ser mujer signifique que no me guste o que me dé miedo o todas estas cuestiones. Creo que ese es el principal sesgo que hay, que por ser mujer ya te encasquetan en que eres de tal manera. De hecho, justo esto con lo que comentas de la entrevista, ¿no? También tenemos que migrar esta pregunta precisamente al campo laboral, ¿no? Ahorita Lisette también comentaba esto de, o sea, estas instituciones también se pasan, ¿no? Las instituciones educativas, ¿no? Tanto como las laborales, se pasan por alto también como la experiencia de vida o los planes de vida de las personas en general, pero particularmente de las mujeres, o las pasan por alto o ejercen como si, o quieren ejercer cierto tipo de control precisamente porque tienen estos sesgos que comentas, Valeria, y sobre todo porque vienen preguntas en las que preguntas, o sea, las entrevistas laborales, en las que, bueno, pero ¿qué vas a hacer con tu trabajo si eventualmente vas a tener familia? Pues que sabemos que son preguntas que son discriminatorias y que no se deben hacer, ¿no? A nadie, pero que, oh sorpresa, no sabemos por qué, se hacen a las mujeres. Entonces, ya llevándolo de la academia a la experiencia laboral, han recibido otro tipo o dándole seguimiento a esos comentarios, los tuyos en particular, Valeria, ¿han recibido este tipo de comentarios, eh, digo, que limite o que muestre esa discriminación a ustedes? Pues no sé si recuerden cuando estaban en la entrevista para ingresar al posgrado, si les preguntaron si tenían hijos o hijas. Entonces, por ejemplo, a lo mejor ustedes que no son mamás, pues no les hace ruido ese tipo de preguntas. Preguntas que, como comenta Griselda, evidentemente no se tienen que hacer y son totalmente discriminatorias. Entonces, cuando una contesta, sí, tengo hijos, lo que sigue es, ¿y cómo le vas a hacer para cuidarlos? ¿Cómo le vas a hacer para estudiar un posgrado si eres mamá? Entonces, es súper sexista porque está reproduciendo un mandato desde que las mujeres somos las principales, sino es que las únicas cuidadoras o responsables de nuestras crías, ¿no? Y por otro lado, pues a los hombres no se les pregunta, a los hombres los hombres que son papás y que abiertamente las personas que hacen entrevistas saben que no son papás, no les preguntan, oye, ¿y cómo le vas a hacer con tus hijos para estudiar el posgrado? Entonces, pues básicamente esa es la situación que me encontré y que se dan muchas instituciones y en cualquier tipo de programas. Incluso en los programas STEM, a las mujeres que me ha tocado entrevistar, a varias les dijeron de que, oye, pero no vayas a salir embarazada, ¿eh? O sea, ya tienes un hijo, ya tienes una hija, pero ahí estuvo, porque esto es muy demandante
y pobre de ti que salgas embarazada prácticamente, ¿no? Condicionando su espacio en una institución de educación superior y pública. Entonces, muy enojada me quedé. Con justa razón. Sí, sin duda, las dinámicas hacia nosotras siempre son, más fuertes. Y yo estuve en un puesto, el año pasado que requería que yo tratara con el personal académico y ciertamente el trato de algunos profesores varones era muy déspota, ¿no? Pero muy déspota en el sentido, misógino. Es algo, por supuesto, cultural, pero sí es difícil, digamos, sortear todas estas preconcepciones que se tienen de nosotras, estas preguntas también que nos hacen, y bueno, eso fue una experiencia ahí muy horrorosa, ¿no? Pero también siendo profesora, me parece que de entrada las mujeres la tenemos un poco más difíciles, ¿no? O sea, se respeta automáticamente al profesor varón, casi automáticamente al menos, y a las mujeres creo que nos cuesta un poco más llegar a cierta eh, posición. A lo mejor se escucha feo si digo autoridad y tendría que decir respeto, ¿no? Pero siento que nos cuesta más que nos vean de cierta manera porque están esperando que nos comportemos muy dulces y muy comprensivas y todos estos estereotipos de que nos dicen, ¿no? Que debemos de tener nosotras alrededor de la feminidad. Entonces, bueno, ser maestras sí me parece que está atravesado, por ejemplo, por estas expectativas que nosotras cargamos. Está silenciada, Gris. Sí, discúlpenme, tantos años en la pandemia y ya se nos ha olvidado. Bueno, sí, justo Ahorita me sobre... acordé, ay, Sí, dile, por favor. perdón, es que ahorita me acordé que estaba hablando de cuando, cuando eres docente y que el trato es diferenciado y cómo eso también se representa, por ejemplo, también en el salario, ¿no? Las maestras de educación básica, sobre todo las de kinder, son las que menos se les paga y porque está esta idea de que las mujeres somos las mejores cuidadoras y todo eso depende, ¿no? De cómo esto se baja, ¿no? O sea, todo ese sexismo se baja hasta los salarios y que ser maestra de kinder es una responsabilidad grandísima, o sea, porque estás hasta a cargo de, no sé, 20 niños, es un kinder público, pues no, no cualquiera, y que eso no se vea en la remuneración, pues, y también eso también se da en la disciplina de enfermería, por ejemplo, o sea, los salarios no. Ay, entonces ya tenemos conversación para el siguiente año también. Bueno, de hecho creo que tendremos que instaurar esta mesa para que se repita todos los años con diferentes profesionistas o si quieren repetir ustedes también, sería perfecto. Pero sí, en mí también resuena este comentario de Ana, sobre todo en cuanto a cómo frente a grupo, ¿no? Sí tiene que haber hasta cierto punto un cuestionamiento personal de, pero es mi persona la que a lo mejor no logra, ¿no? Como presentarse como esta figura que tiene que ser escuchada, o hay algo allí detrás, ¿no? Sobre todo, y creo que ya muchas, sobre todo en Semana de Feminismos, hemos tenido esta conversación, es un, "Ah, no me llames Miss". Es una conversación que ya hemos tenido en varias ocasiones y es una conversación de pasillo, ¿no? No, y es un poco también a veces un chiste privado entre nosotras, ¿no? Privado y público. Pero sí, ¿no? La idea de que hay un entendimiento casi automático, hay una asunción casi automática por default de que la profesora, la profesionista, esto o lo otro, la Miss, ¿no? Debe ser o comportarse de X o Y forma, ¿no? Em, y pues bueno, de hecho, hay una historia bien interesante, pero no vamos a tener tiempo de contarla en este momento, pero sí, lo de la feminización de la docencia en particular viene, y hay un artículo muy interesante al respecto,
con los trabajos que a finales del siglo XIX los hombres empezaron a dejar en las instituciones académicas por irse a las ingenierías, ¿no? Es decir, hubo una feminización de la educación porque, pues, los hombres estaban yendo hacia otro campo, ¿no? Sobre todo con la revolución industrial. Es un tema, como les digo, que en otro momento lo podemos discutir. Bueno, entonces, pensando en esto, ¿no? Porque creo que el punto de la conversación y el objetivo, ¿no? O sea, de donde venía esta curiosidad por el diálogo es, usualmente pensamos que la teoría, ¿no? La teoría feminista está en este campo de la abstracción, ¿no? Y que nunca se lleva al piso, o sea, que nunca se baja a la práctica. Sobre todo, y esta es una conversación que también hemos tenido quizás entre amigas, entre colegas o en espacios públicos también, como este tipo de plataformas, se tiende a pensar que la academia es este espacio privilegiado cuando nosotras también como académicas reconocemos este tipo de sesgos y tratamos en todo momento de visibilizarlos. Entonces, por eso es esta también como pelearnos con esta barrera que se ha creado constantemente, ¿no? De que la teoría no tiene nada que ver con la praxis feminista o que la teoría se queda solamente, como les digo, ahí en el mundo de la abstracción. Entonces, la siguiente pregunta un poco va por allí. ¿Cómo eh, esta reflexión, ¿no? teórica ha impactado, sí, obviamente, en la forma en la que accionan o activan pues en el campo laboral, pero pues también en la vida cotidiana? ¿Cómo lo han visto ustedes? Porque sí, definitivamente no tenemos teoría feminista a lo mejor para todo, ¿no? Pero tenemos teoría feminista en general, ¿no? Y luego la llevamos a estos otros campos. Sí, Ana. Bueno, afortunadamente la teoría feminista siempre parte de una praxis, ¿no? De cómo estamos viendo el mundo y eso nos da herramientas a otras que a lo mejor no lo habíamos visto, no podíamos articular como lo empezaron a hacer las personas que ¿no? empezaron a desarrollar enfoques, teorías, métodos feministas, nos dan herramientas a las demás y decimos, ah, o sea, este malestar que yo tenía, o sea, no estaba loca, ¿no? O sea, hay toda una explicación para mi malestar, para estos comportamientos, para este sentimiento y demás. Entonces, para mí lo más importante precisamente que logra la teoría, los enfoques, los métodos feministas, es precisamente ayudarnos a nombrar el mundo, ¿no? Habitarlo, mejor, ya no a partir de ser unas sombras, no sé cómo expresar este sentimiento, sino a partir ya de una conciencia de, ah, bueno, hay ciertas situaciones sociohistóricas, ¿no? Con las que yo cargo por el hecho de haber nacido mujer. Entonces, es una cuestión eh, de conciencia, de nombrar el mundo, de habitarlo mejor. En el campo literario, las perspectivas feministas nos ayudan a ver precisamente el proceso de comunicación literaria a partir de estos enfoques y actuar en consecuencia, ¿no? O sea, si a mí me enseñaron todos mis profesores que el canon es así, que no se mueve y haz lo que tú quieras, pero Shakespeare, como dice Harold Bloom, está en el centro de todo el canon, pues una sabe actuar y decir, pues no, o sea, esa apreciación anacrónica, además, ¿no? No tiene sustento y yo puedo traer este conocimiento y aterrizarlo. Eh, y a partir de eso también a lo mejor se escucha como algo abstracto, pero creo que eso nos ayuda a las mujeres a entendernos cómo nuestra historia ha sido silenciada, ¿no? Cómo hay voces institucionales que nos niegan y entonces, pues, actuar en consecuencia con lo que sea, a lo que sea que nos dediquemos, ¿no? Seamos académicas o no, uno de los logros, pues, de la perspectiva feminista es nombrar la realidad y que nosotras podamos actuar, entonces, a través de estos marcos.
Gisette o Valeria, ¿quién quiere continuar? Bueno, hola. Sí, me estaba todo lo que estaba comentando Ana, era de como que sí, sí, todo lo que dices, ¿verdad? Es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esta frase que dice, a tu teoría le falta calle, y precisamente es como para las que estamos estudiando, las que queremos analizar, pues los fenómenos sociales desde una perspectiva feminista, pero como si fueran excluyentes, o sea, como si la teoría hubiera salido de la nada, mágicamente una vez, un día llegó, ahí estuvo la teoría, tómenla, pues claro que no, o sea, la teoría salió de la calle y precisamente nos ayuda, como decía Ana, a nombrar las cosas y sobre todo a reconocernos también. O sea, lo que mi vivencia no es una vivencia individual, esto tiene una explicación y porque hay una serie de desigualdades sociales y mira, pues, qué interesante y qué maravilloso es poder leerte, ¿no? En esa teoría, que yo no entiendo sinceramente, o sea, también se me hace como se me hace absurdo en el sentido de que como si no nos pudiéramos juntar entre varias y discutir algo, platicarlo, sea un texto, sean 3 páginas a lo mejor, y es maravilloso ese tipo de círculos de lectura, por ejemplo, porque salen muchas cosas que no precisamente tendría que estar de libro, no es como que, mira, amor, te vas a leer todas esas 300 hojas de teoría feminista para mañana. Y no, o sea, no va por ahí. Entonces, tenemos que ser muy tercas, y hablando del campo académico, para estar en un lugar que no nos quiere. Y pues de aquí no nos van a mover. Aquí ya, de aquí somos, de aquí no nos van a mover. Y pues si les incomoda, qué bueno, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Amamos la amenaza, además. Sí, justo yo siento que para mí fue como ponerme estas gafas moradas, ¿no? Y empezar a ver todo desde la perspectiva feminista, desde la teoría feminista. Yo siento que empiezas a analizar muchísimo más el comportamiento propio, también como el de los demás. A veces casos tan simples como comentarios, chistes, pueden hacer que te sientas o muy cómoda en un lugar o muy incómoda que haga moverte. Entonces, a mí me ha hecho cambiar demasiado y ver las cosas desde un punto distinto. Muy bien. Y hablando un poco ya también, igual, en esta línea de sus experiencias personales. Ah, sí, si quieres, Ana, y ahorita ya continúo con la pregunta. Ay, perdón, Gris, No gracias. te preocupes. No, yo nomás quiero ahondar que a mí también me molesta mucho cuando salen con a tu teoría le hace falta calle, no lo soporto. O sea, pareciera que una nació aristócrata, ¿no? O que está en este momento en una posición privilegiada, como si una no fuera, primera generación, ¿no? De mujeres universitarias en su familia, ¿no? Como si una no fuera la primera mujer con posgrado y que ciertamente, ¿no? Fue a raíz del sacrificio de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras tías, de un montón de mujeres a nuestro alrededor, de nuestra familia. Pareciera que, bueno, estas frases así que se repiten por las redes de manera crítica, pues hay que también, ¿no? Bájala, ¿no? Bájala y contextualízala, pues, ¿a quién se la estás aplicando? En el campo literario, ciertamente, las mujeres que han tenido la oportunidad de ser leídas, publicadas, apreciadas, valoradas, ciertamente, ¿no? Muchas de ellas históricamente pertenecen a ambientes privilegiados. Pero, pues ahora también tenemos esta nueva generación de mujeres que estamos de alguna manera, pues también contribuyendo, ¿no? Y cuestionando, y estamos enojadas y estamos viendo las cosas desde nuestra perspectiva muy particular, ¿no? Una perspectiva que, ¿cómo sabes que no viene de la calle? Pues, o sea, ¿cómo sabes que a mí no me costó un montón leer lo que he leído, ¿no? A pesar, pues, de los mandatos patriarcales que se agudizan precisamente con las clases sociales. ¿Cómo sabes que a mí no me atravesaron? Pues, ¿cómo sabes que yo tengo, como dicen, el privilegio, ¿no? De leer teoría? Por supuesto que me ha costado un montón, pues, y precisamente como me ha costado un montón, la quiero utilizar. Y no es nomás de voy a invalidar a esta persona porque conoce y ha leído tal cosa a través de una repetición de una frase en redes sociales. Entonces, sí, sí,
Sí, yo comparto esta molestia. A mí sí me atraviesa cuando nos dicen que a nuestra teoría le hace falta calle, pues ¿y dónde crees que vengo, no? O sea, ¿en qué familia crees que nací? Entonces, bueno, creo que esto es importante tenerlo también en cuenta. ¿Desde dónde venimos? Mm. Sí, de hecho es una conversación también muy importante porque justo, como comentas, señala una incomodidad, ¿no? Y sobre todo señala que no podemos invalidar, ¿no? La experiencia tan diversa que tenemos todas las mujeres y que la teoría solamente es un intento, no por universalizar, pero por lo menos encontrar los puntos comunes, ¿no? Porque o sea, es imposible sería, ¿no? Encontrar un solo axioma, ¿no? Que sea totalizante, pero que por lo menos, si por lo menos nos puede dar un poco de luz, ¿no? ¿No? A la experiencia, como lo que más nos atraviesa, o sea, lo que sea más entendible para todas, pues quizás hay algo ahí que no es descartable, ¿no? Eh, y bueno, justo hacia donde quería llevarlo era que, pues bueno, todas aquí hemos tenido experiencias que también fuera de la academia, fuera, o sea, o de nuestra experiencia académica también, o nuestra formación académica, fuera de nuestro campo laboral y que nos lleva a conectar precisamente a nivel tal cual de calle con otras mujeres y llevarlo también, llevar lo que sabemos, lo que aprendemos, lo que reflexionamos a las colectivas, por ejemplo. Entonces, me gustaría que tuviéramos esa conversación sobre por qué terminamos allí, digo, ya sabemos, ¿no? Pero también para visibilizar que lo que hacemos no solo es esto, sino, o sea, que haya quizás, no sé si esa sea la conversación, que hay una congruencia que intentamos llevar hacia todo lo que hacemos. Digo, a lo mejor y no todo, pero quizás hacia ese otro extremo. Bueno, pues por ejemplo, mi compromiso feminista, si bien está con la academia, también está en la calle, haciendo acciones en la calle, colaborando con mujeres. eh, y pues, ¿cómo he llevado todo esto? Yo creo que para empezar en la relación que se da entre las compañeras, en tratar de mantener la horizontalidad, eh, el discutir, porque evidentemente no todo va a ser maravilloso, no sé qué pensarán muchas personas que ya porque somos feministas y estamos en una colectiva, pues no va a haber conflictos, claro que no. Eh, Socialmente y tenemos esta cultura, ¿no? Crecimos de esta manera de que entre nosotras somos competencia y quieras o no, de alguna manera está interiorizado, entonces es deconstruir todo eso, aunque no me gusta mucho esa palabra, pero es como que volver a aprender, es desaprender todo esto que como nos formaron, lo que aprendimos, lo que consumimos, porque esto en cualquier producto cultural, desde las novelas que veíamos cuando estábamos morrillas. Entonces, es de quitarte todo eso y tratar de ver a tu compañera, pues igual de válida y con opiniones y que no siempre vamos a estar de acuerdo. Entonces, el hacer acuerdos, ya eso ya es todo un reto. El accionar ya como que ya es lo más sencillo. Pero creo que siempre tener en la mentalidad la agenda, ¿no? Y trabajar sobre esa agenda. Porque tenemos que tener al menos un piso político que nos una, ¿no? Porque no, se me haría muy complicado, por ejemplo, mira, accionar con otro tipo de colectivas y a lo mejor que no tuvieran el mismo piso político que yo, a lo mejor y podría haber puentes, ¿no? Para determinados temas como la despenalización del aborto acá en Sonora, pero ya en un accionario así de cada mes, diario, no, se me haría muy complicado. Entonces, ¿cómo llevo todo eso a la práctica? Pues ni yo sé, sinceramente, pero se intenta. Ahí va. Híjole, que creo que eso también nos puede llevar eventualmente a otra conversación. No sé si ahorita o si en otro día, porque yo siempre estoy vendiendo esto para las próximas ediciones, ¿eh? O sea, ustedes ya están, casi, casi están para el siguiente, ¿no? ¿Qué es esta cuestión de todo esto también es un trabajo que se hace, ¿no? Porque nos atraviesa, nos interpela a todas, ¿no? Y porque estamos en este ejercicio colectivo de escribir nuestra propia experiencia, nuestra propia historia, pero al final también, volvemos a lo mismo, es un trabajo no remunerado y que cuenta como una segunda o una tercera labor, ¿no?
Entonces, el cansancio, el cansancio crónico, ahí está. Entonces, pues bueno, eso lo dejamos, como les digo, para luego, ¿no? Para otra edición. Y pues bueno, continuamos contigo, Valeria. Sí, bueno, yo acá en Georregias, bueno, nosotras en Georregias, pues también éramos un conjunto de mujeres queriendo casi casi que solucionar todo. Y me acuerdo que al inicio estábamos dando tantas vueltas en no saber sobre qué dirigirnos, porque queríamos abarcar con todo, queríamos abarcar con las empleadas domésticas, queríamos abarcar con la violencia en casa, queríamos abarcar con todos estos temas y al final caímos en empezar a... Ay, se me fue la palabra. Empezar con las vivencias en el espacio público, ¿no? Fue algo que todas podíamos convivir y todas somos peatonas. Yo al menos soy una mujer peatona por gusto y también por necesidad. Si yo no tengo carro, entonces pues uso el transporte público. Y esto ha sido algo que hemos tenido una conversación entre todas y igual mantener la mantener todo muy horizontal entre todas también ha sido complicado y pues bueno, esto igual al llevarlo a la praxis, yo creo que no sé ni siquiera cómo se da, solamente está. Y sí, sí es un trabajo complicado, es un trabajo pesado. Antes nos veíamos cada semana, pero era demasiada la catarsis que empezábamos a sentir que ahora nos vemos cada 15 días. Entonces, hemos ido evolucionando como colectiva, hemos ido evolucionando también los temas que queremos abarcar, ya no solamente nos queremos quedar en la parte del acoso callejero, queremos abarcar un poco más también sobre el acoso laboral, sobre otras áreas, ¿no? Entonces sí ha sido toda una evolución constante entre todas. Muy bien. Entonces, creo que todas estamos aquí conscientes, ¿no? De que ay, si bien la teoría es, pues está allí, ¿no? Podemos coincidir en que bajarla tiene sus complejidades, porque pues evidentemente no viene con un manual y también es una teoría que está allí y que es perfectible, ¿no? Que también esto de la perfectibilidad o de la perfección que se espera, ¿no? Tanto de la teoría como del accionar de las mujeres dentro y fuera del feminismo, también es otra conversación que se puede tener. Pero al final, por lo mismo de que es algo que se hace sin manuales o sobre la marcha, pues también ayuda a detonar muchísimos diálogos que son súper valiosos, ¿no? Y que el que los podamos compartir en espacios como este, yo creo que también eh, pues también es importante, ¿no? Eh, Me gustaría ahora que pensáramos en términos de aquello que pudiera entenderse quizás como una ética feminista, ¿no? Porque si bien, bueno, ya decíamos, ¿no? Entendemos a partir de la teoría o de la formación académica o de la experiencia propia, de la conversación con otras mujeres sobre la estructura social, sobre, evidentemente, la discriminación sistemática, entendemos a qué nos referimos cuando decimos patriarcado, ¿no? Pero pues también al final el llevarlo a la praxis nos hace pensar que actuamos de una forma ética, ¿no? Y que esa ética quizás momentáneamente, ¿no? Solo para el ejercicio de esta pregunta, le podríamos llamar quizás como una ética feminista. ¿A qué considerarían ustedes que nos podríamos referir con eso, ¿no? Eh, o si ya lo tienen a lo mejor claro, si ya lo han pensado, o si están todavía en proceso como de llegar a ello. Yo creo que es un asunto bien complejo, ¿no? Estar pensando la ética a través de marcos feministas, pues primero porque nadie nos enseñó, están otras, ¿no? Que han escrito sobre esto, pero ciertamente a mí me cuesta, digamos, conceptualizarlo, aunque entiendo que, pues precisamente a partir de la conciencia de la opresión de la que hemos sido sujetas históricas, a partir de esa comprensión, pues nosotras actuamos en consecuencia, ¿no? De manera que, pues es un replanteamiento de todo y eso
evidentemente conlleva a ciertas acciones, ¿no? O sea, si yo, cosas bien sencillas, ¿no? Si yo veo que están, criticando a una compañera por una cuestión de misoginia, pues evidentemente una no participa, ¿no? Y les puede decir, oye, eso que estás haciendo, pues es misógino. Entonces, es estar cargando también, estar consciente con estos, pues no sé si decir accionares, consecuentes, ¿no? Es difícil, claro que sí, porque nosotras en esta cultura estamos educadas para ver el mundo de manera que cuando los marcos feministas nos dicen, no, esto que te han dicho, pues en realidad va en detrimento de todas nosotras. Ah, espérate, ¿no? Entonces, a una primero le tiene que caer el 20 y luego ya que te cae el 20 empiezas a actuar. Pero ciertamente también una luego se ve no sé si la palabra es limitada, ¿no? A lo mejor sí es limitada para actuar de manera consecuente porque hay muchos castigos, ¿no? O sea, tú no te unes a la crítica que estamos haciendo todos nosotros sobre la compañera tal que, ¿no? Que hizo tal cosa. Te vamos a excluir, que por supuesto, pues eso, pues exclúyeme, ¿no? Eh, pero me parece que no siempre no siempre se asumen estas consecuencias. Cuando en el 2000, por ejemplo, 17 me parece, hicimos un foro de literatura y misoginia en el que una compañera denunció un evento y sus prácticas misóginas, un evento muy conocido aquí en Hermosillo, causó cierto revuelo, ¿no? Pero a los días, la persona encargada precisamente de ese evento organiza otro evento por su cuenta y van todos y se inscriben. Pues por supuesto que una se enoja, ¿no? Y una, una empieza a decir cosas, a lo mejor eh, una necesita tener consciente un marco de acción para cuando sucede ese tipo de cuestiones. Entonces, entiendo que las personas que hayan participado con este hombre, a pesar, ¿no? de las denuncias que sufrió, lo hayan hecho, por ejemplo, por visibilidad, por caer bien, ¿no? Todos estos beneficios que hay desde que te toman en cuenta y antes a lo mejor no eras tan tomado en cuenta, pero creo que también se puede actuar consecuentemente eh, y, y pues eso, ¿no? Alejarse de esos eventos, de esos patrones que perpetúan pues la opresión de las mujeres en cualquier campo. Totalmente de acuerdo. Yo creo que una de las cosas más complicadas es mantener la congruencia, porque, pues sí, pues se nos educó de ser de determinada manera. Alguna vez vi creo que en redes, algo que decía de que ser feminista es doloroso o algo así, ¿no? Y yo decía, ser feminista es doloroso, pero ¿por qué tendría que ser doloroso si es algo que me ha abierto los ojos? Pero ya cuando asumes las consecuencias del ser feminista y el poner el dedo en la llaga, lo que a muchas personas a lo mejor están muy conformes o no quieren ver, pues ahí eso sí es lo que te duele, ¿no? Es ver cómo tú cambias a lo mejor, tú quieres cambiar o ver las cosas de una manera distinta, sin embargo el mundo sigue siendo el mismo. O sea, las personas con las que interactúas siguen siendo las mismas en tu campo laboral. A lo mejor si estás en tu burbujita de tu grupo con tus amigas feministas, todo es muy maravilloso. El problema es cuando sales de ahí y te enfrentas a la realidad. Entonces, yo creo que también no tengo muy bien aterrizado el concepto en sí de ética feminista, pero yo lo veo desde como priorizarnos, ¿no? Priorizarnos a nosotras y también el cuidar cómo nos relacionamos entre nosotras, cuidarnos también con todas las relaciones con las mujeres de nuestras vidas, dígase mamá, hermanas, primas, nuestras compañeras. Entonces yo creo que más o menos por ahí yo lo he tratado de llevar a la práctica. No, no digo que lo estoy haciendo muy bien, ¿no? Pero ahí va, sí, se hace el intento.
Sí, creo que el ser congruente con mis acciones y también el que muchas veces se me limite y se me excluya por no seguir el juego y aportar toda esta comunicación, creo que es algo que pasa mucho. Y igual que Lisette, sigo replanteándome un poco sobre la ética feminista. Yo creo que también es este término de acompañar. Cada que encontraba a una mujer que también estaba en esta área junto conmigo era vamos a acompañarnos, vamos a cuidarnos y también es no esconderme, no esconder que soy feminista. Muchas veces también era muy complicado porque alguien se daba cuenta que apoyaba el feminismo y se me ponía enfrente y me cuestionaba, bueno, ¿y sabes de dónde viene el feminismo? Porque empezaba a explicarme sus teorías de dónde venía y era como ni siquiera bien al caso, ¿no? Entonces me he planteado muchísimo el no esconderme, no esconder mi bandera feminista, que no me limite, porque también a veces me da, a la fecha me sigue dando mucho miedo en el campo laboral decir yo soy feminista, yo apoyo estas causas, porque siento que en algún momento me puede limitar a hacer ciertas cosas. Entonces, acompañar y no esconderme son creo que las palabras que tengo por ahora como ética feminista. Y de hecho, justo a propósito de lo que comentas, Valeria, la siguiente conversación incómoda, porque repito, aquí tenemos, o sea, todas nos dedicamos aquí a algunas cuestiones afines, ¿sí? Pero pues al final venimos también de contextos académicos y de vida distintos, ¿no? Y la siguiente reflexión iba por ese lado, ¿no? Que era como qué repercusiones habíamos recibido tanto en esos nichos específicos como en los otros que sí nos atraviesan a todas, a partir de visibilizarse como feministas tal cual. A mí me gustaría comenzar con esta pregunta, principalmente por un caso, pues, reciente que pasé, ¿no? Creo que el mayor reto que he vivido es hablar y poner en palabras lo que está pasando, ¿no? Hace poco en la empresa sufrí acoso laboral de un gerente regional, entonces pues estamos hablando de una persona con un puesto muy alto y me tocó hablar, ¿no? Obviamente esto causó que me movieran de área y un montón de cosas, pero al final, en resumen, pues me terminaron corriendo de la empresa. Y esto ha sido demasiado, pues, de los retos que me ha tocado vivir, el no callarme, el de verdad no cerrar mi boca con estas cosas, en ponerlas en voz, en visibilizarlo, ¿no? Claro que entiendo que, y tristemente es algo que sigue estando un poco oculto, pero es todo un reto hablar, es miedo, es quién te va a acompañar, es tratar de poner todas tus cartas a favor, ¿no? Porque pues al final de cuentas yo como practicante y él como gerente pues era una lucha, yo creo que ya predecible lo que iba a pasar. Pero sí, creo que el mayor reto para mí ha sido hablar y de verdad no callarme. Y es algo que también trato de decirle a mis amigas que es complicado, que es duro, que a veces no quieres, pero que, bueno, de algo debe servir dar la visibilización de las cosas. Bueno, muchas gracias igual por compartir tu experiencia. Digo, es terrible que hasta el día de hoy tengamos todavía que pasar por ese tipo de situaciones, pero justo como comentas, ¿no? En el momento en que se alza la voz y además se visibiliza, se manda otro mensaje, un mensaje muy peculiar a otras mujeres, ¿no? De decirles que es posible, ¿no? Y que, y que pues bueno, y que puede lograrse, que puede hacerse algo con eso. Gracias, Valeria. No sé, Lizeth o Ana, si gustan compartir. Ah, Ana. Sí, pues sí, sin duda, sí, hablar es algo, complejo, ¿no? Que, trae señalamientos, censura, un montón de cuestiones, alrededor del estigma. Sí, sin duda, esta ha sido la parte más difícil, ¿no? La burla también, por supuesto, que a lo mejor antes era más fuerte que hoy, ¿no? Que ya, afortunadamente, pues tenemos esta popularización de ideas feministas, de marcos feministas,
Yo veo a mis alumnas, por ejemplo, de una manera que a mí me hubiera gustado que estuviéramos mentalmente cuando yo era alumna de licenciatura. Pero sí, sin duda es el estigma, la burla, el silenciamiento, el señalamiento, en el espacio, sí, pues laboral. Y es cierto, ahorita, que decía Lisette, lo de que había leído, ¿no? Que ser feminista es doloroso. Sí, yo escucho mucho em, comentarios de este tipo en los círculos de lectura feminista que hacemos. O sea, siempre, siempre lo he llegado a decir yo también, ¿no? Lo dice alguien y siempre reflexionamos al respecto, ¿no? De, ay, me hubiera gustado no saber esto, porque ahora que sé esto, tengo que actuar en consecuencia. Y es algo difícil ir en contra de todo, pues, o sea, es algo muy valiente, pero no siempre tenemos las redes que nos sostengan para hacerlo, ¿no? Entonces es andar ahí, pues sobre vidrios, es algo complejo. Pero también habría que no perder de vista que si una empezó este camino y esta exploración, pues fue por una incomodidad inicial, ¿no? O sea, una llegó a saber algo, pero es porque precisamente la razón actuó, digamos, como mecanismo de supervivencia, pues, o sea, de alguna manera nuestra incomodidad se tradujo en, a ver, voy a explicarme por qué me siento así, ¿no? ¿Por qué veo el mundo así? ¿Por qué no encuentro una salida? ¿Por qué esto y lo otro? Entonces, pues eso nos encamina un poquito a estas perspectivas, teorías, métodos, enfoques. Y claro que en un momento también se siente muy, muy abrumador. Te abrazo mucho, Valeria, qué valiente eres. No cualquiera, ¿eh? Y como dice la Gris, o sea, esto sirve como no tienes idea la cantidad de mujeres que están pasando por lo mismo, el visibilizarlo es muy, muy, muy importante. Y qué bueno que tuviste tu red de apoyo ahí y que sigues aquí, aquí, entre nosotras. Pues mira, en consecuencias, pues yo formo parte de una colectiva que tiene mucha visibilidad en Hermosillo. Entonces, sí hemos podido accionar, hemos podido realizar muchas, muchas actividades y que tienen incidencia, ¿no? Sin embargo, pues la contra de todo esto es de que estamos a la mira de las instituciones, del mismo estado, o sea, a mi casa han venido a tomar fotos, por ejemplo, me han roto el vidrio del carro, y también la gente es muy cruel en redes sociales. Es muy, muy, muy cruel. Y una pues como que trata de que no importen ese tipo de cosas y realmente no es como que me quiten el sueño, ¿no? Pero ya llega un momento que es tanto, es tanto, es tanto, es tanto, e incluso de morras también, de que nos exigen más que al Estado mismo, de que dónde estabas y por qué no me contestaste en este momento, porque trabajo, porque este es mi segundo trabajo, tercer trabajo, si le cuentas que soy mamá y todo eso. Entonces, también es muy desgastante y prácticamente pues esas han sido como las consecuencias del asumirte feminista y activar. Bueno, creo que nuestra conversación, si se fijan, comenzó muy potente y poco a poco fuimos decayendo, pero podemos cerrar, yo creo que con ese otro lado, ¿no? O sea, si bien es difícil, es complejo, a veces es desgastante, creo que todas, y creo que porque parto de la experiencia que han compartido, pues hemos encontrado tanto esos lazos como a las amigas, como a las compañeras, o entre todas, si una empezó en esto, pues un poco como gripa, ¿no? Pues metió a las demás, así como si fuéramos como una empresa piramidal. Este, vamos a vendernos sartenes, pero pues no, es feminismo. Y yo creo que pues sí, al final también hemos encontrado pues como eso que también es reconfortante, ¿no? De decir, no estamos solas en esto, independientemente, y ese es el punto también del diálogo, independientemente de lo que hagamos, a lo que nos dediquemos, a lo que sea, ¿no? Estamos aquí precisamente por algo, ¿no?
Y quería que termináramos también esta conversación con esos cambios que hemos notado en nosotras, en cómo activamos o en dónde activamos, en nuestros campos laborales, en nuestros círculos cercanos, en nuestro trabajo. ¿Cuáles son esos cambios que ustedes reconocen que son positivos y hacia dónde creen que van también? ¿Qué es lo que auguran? La despenalización del aborto ya nos toca. Sí, yo no sé, si veo hace que 10 años a lo mejor, era impensable tener acceso a un protocolo de aborto, por ejemplo. Las morras históricamente siempre hemos abortado, sin embargo, pues lo hacíamos como podíamos. Y ahora, pues el contar con un protocolo de aborto que lo puedes descargar fácilmente en línea, o el estar las colectivas que damos acompañamiento, y decirlo abiertamente, no sé, yo creo que siento que en eso hemos avanzado mucho. También tiene sus contras en el sentido de que pues ya desde se sabe con el misoprostol que no necesitas una receta para adquirirlo, pues es de venta libre, pues ya no te lo venden en cualquier farmacia, ¿no? Eso es como que a lo mejor el punto en contra. Sin embargo, pues con toda la información y con toda esta red que se ha generado de acompañantes, yo creo que pues que vamos bien, vamos por un camino. Sí, hay un montón de formas en que todo esto se va materializando, ¿no? Todas estas ideas, todas estas, yo veo a mi sobrina, por ejemplo, que tiene 6 años y digo, wow, ¿no? O sea, mi sobrina sabe que ella es lista y que puede decir lo que ella quiere y que no le debe de tener miedo a nada. Luego me corrige porque yo digo los niños y me dice, ¿y las niñas? Y yo, ah, es cierto, o sea, es verdad. Cosas así, digo, wow, ¿no? O sea, las niñas van a cambiar afortunadamente la realidad tal y como la conocemos. Y si nos enfocamos en nuestras disciplinas, pues ciertamente el feminismo las está destruyendo tal y como las conocemos también. A mí me ha maravillado que a partir del 2014 para acá, con las marchas feministas, que siempre lo menciono y a lo mejor es algo que a los demás no les impresiona tanto, pero a mí sí, son estos carteles que surgen en las marchas en donde las mujeres refuncionalizan la tradición literaria, ¿no? Estos carteles en donde hermoso, maravilloso, que a mí me parece así lo máximo, donde dicen, Neruda, cállate tú, eso para mí me vuela la cabeza. Para mí es algo que nunca pensé que se podía hacer, ¿no? Y es algo que a partir de una relectura de la vida de Neruda, ¿no? Algo que nos dijeron que no hiciéramos en la universidad, de no juzgues la obra literaria por la vida del autor, pues resulta que sí lo vamos a hacer. Y sí lo vamos a hacer y vamos a juzgar tu obra y la vamos a tirar a la basura, ¿no? Porque tenemos elementos para hacerlo. Entonces, estas muestras visibles, ¿no? De que la tradición ya no es lo que era, a mí me emociona un montón, ¿no? Está ese Pablo, el de Neruda, cállate tú. He visto también que la colectiva Libros Before Tipos alguna vez marchó con la consigna de perseguirme mundo, que me interesas, ¿no? Refuncionalizando, actualizando este verso de Sor Juana. Y me parece muy maravilloso que nos asumamos herederas de lo que han escrito, pensado, dicho otras mujeres. Entonces, reconocernos, ¿no? En esta línea de mujeres me parece que es muy beneficioso para todas nosotras y que nos estamos viendo a partir de nosotras mismas, ¿no? Estamos escarbando eso que nos dijeron que no existía, pues resulta que sí existe, ¿no? Ahí está y está en beneficio de nosotras. Entonces, es cierto que hay veces en que todo puede parecer desesperanzador, pero lo cierto es que también hay que observar pues estas transformaciones, ¿no? Como les digo, como está viendo la vida mi sobrinita de 6 años, en primero de primaria, y pues del campo disciplina. Entonces sí están cambiando las cosas afortunadamente. Yo creo que a mí lo que más me ha impresionado estos últimos años es la sororidad entre mujeres que se ha ido creando.
Me ha tocado ver tanto yo personalmente como mis amigas cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Cómo han ido cambiando nuestras maneras de pensar. Justo el año pasado mi tía fue a su primera marcha feminista y se me hizo la cosa más hermosa del mundo. Nunca creí verla y pues espero este año también. Creo que me encantaría también que se le empiece a dar un poco más de visibilidad a estas áreas como la ingeniería, ¿no? En donde estoy. Me encantaría que ya esté un poquito el camino más plano en toda esta hierba, que se empiece a ver el sendero por donde caminar para que poco a poco más mujeres se avienten a este lugar, a este mundo que es maravilloso. Las máquinas son preciosas, a mí me encanta ver esas máquinas de 2 pisos. No, es inimaginable, la verdad. Me encantaría poder llegar a un lugar muy agradable, a un lugar seguro. Y pues bueno, impresionada con todo este apoyo entre mujeres que hay hoy en día. Bueno, entonces creo que estos últimos comentarios, por eso era la última pregunta, o sea, había una razón para ello. Con eso podemos ir cerrando también. Entonces, no hay mejor venganza, ¿no? Que uno, que ser la tía feminista, ¿no? A la que se va a parecer la sobrina, porque también me ha pasado eso. Es como que al principio era como que, qué raras tus ideas", y después es, no sé cómo ni por qué, pero es igual a ti. Y yo, tanto que se rieron, esa es mi venganza, pero muchas gracias. Y pues bueno, esperamos que más mujeres se animen a partir de lo que activamos, de lo que hacemos, de no pedir perdón, de no pedir permiso por pensar lo que pensamos y sobre todo de visibilizarlo tal cual y como es y como lo sentimos y como lo decimos, porque así es, ¿no? Bueno, pues entonces, muchísimas gracias Ana, Valeria y Lisette por esta conversación. De nuevo, pues aquí en Semana de Feminismo son siempre bienvenidas y el punto aquí era crear un diálogo maravilloso y pues ustedes lo lograron. Así que de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias, Gris. Gracias.